empezamos. Se me había olvidado apagar mi celular y el celular prendido daña el sonido de la cámara, que es muy sensible. Había tenido problemas para dar esta conferencia porque sé que para ayudar a la gente tengo que comenzar por enfrentar a los tatarabuelos. ¿Y por qué digo a los tatarabuelos? Porque los tatarabuelos somos cualquiera de nosotros que algún día va a tener tataranietos. Y Dios dice en su palabra, en el manual de instrucción, el que no quiera creer en la palabra de Dios, hace muy bien en no creer. Hace muy bien en no creer, pero va a sentirse muy mal. Ahora se va a sentir muy bien por no creer, pero se va a sentir muy mal cuando esté en el lago de fuego quemándose en la candela que no se apaga jamás, y donde el gusano, que es el espíritu del hombre que va al lago de fuego, no se acaba jamás. Existencia eterna. Por eso, lo que no pensamos ahora en los tataranietos que vamos a tener, hay que poner su barba en remojo. Porque cuando uno tiene la barba mojada, bueno, yo no tengo barba, allá los que tienen barba, si no la ponemos en remojo se va a quemar con la candela. Entonces yo, por amor, quise cambiar el comienzo que ya comencé, enseñándoles lo que he venido enseñando en muchísimas conferencias que he estado dando semanalmente desde el 1974. Semanalmente, con la intención de enseñar a los tatarabuelos para que sus tataranietos no estén como van a estar ellos en el lago de fuego. Dios nos dio 4 bienes espirituales para que eso no pase: amor ágape, un tiempo de vida, un don de ciencia en nuestro espíritu. El don de ciencia va a funcionar como una conciencia de intimidad con Dios. ¿Se está entendiendo eso? La conciencia del hombre es un don de ciencia que Dios pone en el hombre para que siempre esté en intimidad con Él. Y también nos dio bienes materiales. Yo estaba escuchando a mi amigo el pastor, un pastor de la iglesia evangélica, muy amigo mío. No porque lo conozco de vista, sino porque sigo todas sus prédicas y aprendo de ellas muchas cosas. Muchas cosas. Entonces,
de los bienes materiales, el más importante, yo diría, no que es el más importante, yo diría que es el único imprescindible de los bienes materiales. El único imprescindible es nuestro cuerpo físico. Señores, es con el único bien material que nacemos, que nos pertenece, que es nuestro, que no nos lo regaló nadie. Y Dios nos dio estos 4 bienes importantes, bienes espirituales. También nuestro cuerpo físico es un bien espiritual que Dios nos da para que podamos vivir en un mundo físico. Y compartiendo en intimidad esos 4 bienes, podemos tener relaciones interpersonales de intimidad. No hay otra forma de tener relación interpersonales íntima si no es compartiendo estos 4 bienes de manera honesta y confiable. Si no es de manera honesta y confiable, no hay intimidad. Entonces, estos 4 bienes compartidos en intimidad de manera honesta y confiable me va a permitir formar una familia para Dios. Una familia para Dios. No hay otra forma de formar una familia para Dios. No hay otra forma. La única forma es compartiendo en intimidad estos 4 bienes. Desafortunadamente, el mundo cambió en el hombre la conciencia de él. En lugar de el hombre mantener una relación de intimidad con Dios, voy a hacerle hoy un ejercicio que lo ayude a entrar en intimidad con Dios. Lo he venido haciendo en algunas conferencias. Voy a hacerlo hoy para que puedan, internalizando el ejercicio, comprender el conflicto del ser humano. Cuando hablaba de los tatarabuelos, me estaba refiriendo a Adán y a Eva. No me estaba refiriendo a ninguno de los abuelos, bisabuelos, ni tatarabuelos de nosotros los que estamos aquí presentes. Por algo, nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario le dice al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba mandando a perdonar al pueblo de Israel, que lo estaba crucificando. Y decía nuestro Señor Jesucristo:
Dios venido en carne. La segunda persona de la Trinidad divina. Nuestro Dios es un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Son tres dioses? No, es un solo Dios. En tres dispensaciones distintas de tiempo. Cuando Dios, en una dispensación de tiempo, hablaba en el Edén con Adán, era una dispensación de tiempo. Cuando Dios, en la segunda persona de la Trinidad divina, en la condición de Hijo, le quiero pedir que guarden las inadecuaciones durante la conferencia. Así pues, bienvenido sin las inadecuaciones. Entonces le decía que la segunda persona de la Trinidad divina, nuestro Señor Jesucristo, Dios venido en carne, vino a salvar a su pueblo. Vino a salvar a su pueblo de Israel. Él dijo, dice la palabra de Dios, el manual de instrucción. Él dijo, aquí está escrito, y todo lo que dice este libro yo lo creo con absoluta seguridad, es verdad. No hay otra verdad en el mundo que no sea la palabra de Dios. Y él dice aquí, yo vine por los de mi pueblo. ¿No es así como lo dice? Pero su pueblo, que necesitaba ser favorecido por Dios, ni aún sus discípulos creyeron en él. Señores, es como para coger palco lo que estoy diciendo, y para que me enfrenten muchos hermanos cristianos. Hoy vine dispuesto a que me enfrentara el mundo entero. El pueblo de Israel desconoció a nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel no solamente desconoció y también rechazó a nuestro Señor Jesucristo, sino que el pueblo de Israel, escogido por Dios para enseñar a Dios su palabra. Dios es su palabra. Así lo dice el manual de instrucción en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Dice, en el principio era el verbo, la palabra de Dios. Y el verbo, la palabra, era con Dios. Y el verbo, la palabra, era Dios. Y el verbo se hizo carne
en la persona de nuestro Señor Jesucristo y habitó entre nosotros. Porque Él vino a rescatar a su pueblo que se había perdido. Su pueblo que se había perdido era el pueblo descendiente de Abraham. El pueblo descendiente de Abraham, había uno que era hijo de la promesa, que la madre de ellos no le creyó a Dios la promesa. No le creyó a Dios la promesa y se rió cuando escucha la palabra de Dios dicha a Abraham que le va a dar hijos tan numerosos como las arenas del mar. Ella se ríe y Dios le dice: ¿por qué te ríes, Sara? Y ella le responde a Dios: yo no me estoy riendo. Dios la confronta y le dice: sí te estás riendo, pero no va a discutir con ella. Digo yo, en mi discernimiento espiritual, que Dios le pospuso la promesa años después, 15 años más tarde. 15 años más tarde le pospuso la promesa y no le dio hijo, sino que de alguna forma el primer hijo de Abraham fue hijo de una mujer egipcia. Con la cual Sarita linda, Sarita bella, lo mandó a él a que se acostara con ella, porque ella ya no tenía la costumbre de la mujer y por eso ella dice que no iba a tener hijos. Y Abraham, que era el padre de la fe, sí creyó, pero él tenía sus transgresiones, igual que Abraham, que Adán. Igual que Adán, él tuvo sus transgresiones. Dios le dijo: abandonarás tu parentela y te vas a echar a andar hasta donde yo te diga. Y Abraham no quiso salir solo, sino que se trajo parte de su parentela con él. Se trajo a su papá, se trajo a su sobrino y se trajo a su hermanita Sara, que era media hermana de él, hermanos de padre. Así me lo vendían y así se los venden. Entonces se le olvidó a Abraham que Dios puede hacer hijos de las piedras. Dios puede hacer de las piedras hijos de Abraham si Él quiere. Y eso que le estoy diciendo en este momento me suena que las piedras son insensibles. Las piedras son insensibles.
no sienten. Y algunas personas de carne y hueso son insensibles, no sienten. Yo les conté en la conferencia pasada casos como este que había puesto en principio para comenzar la conferencia de hoy, porque había prometido en la conferencia pasada y en la antepasada que iba a comenzar con algunos casos de algunos pacientes que se fueron recuperando con la técnica psicoterapéutica que yo implanté en el Hospital de los Magallanes. Y le conté algunos casos de personas que testimoniaron. Le hablé de una de ellas. No se lo voy a leer hoy, porque no quiero ocupar el tiempo. Ya lo dije en la conferencia pasada. Pero le hablé de uno de ellos que dice: eso se vio en la conferencia pasada. Voy a poner este pedacito nomás. Si se lee, lo leo para que se vea en cámara. En lo que respecta a mi formación profesional, lo dice un psicólogo del último año de psicología de la Universidad Central de Venezuela. Él, ese muchacho, la mitad de ellos, en su pasantía final, iban a pasar su pasantía de 6 meses en el Hospital de los Magallanes, en el servicio de psiquiatría que yo fundé en el Hospital de los Magallanes. Yo fui fundador de ese servicio y llegué a ser jefe de servicio de ese servicio. Cuando se dieron eventos de tipo político, yo venía hoy peleando con el chofer que me hizo la carrera para venir para acá. Porque yo venía peleando con ellos porque están robando, a mi juicio, no sea el juicio de los demás. Y le dije: usted sabe, cuando se fundó esta línea de taxi del Parque Central, lo estoy diciendo con nombre y apellido, yo era el presidente de la Asamblea de Propietarios del Parque Central, de la zona 2, la zona nueva. Y cuando el presidente del Centro Simón Bolívar quería darle la anuencia para formar la línea de transporte allí, yo me opuse. Ellos no estaban acostumbrados a que nadie se lo pusiera. Yo me opuse a casi todas las cosas que hacían en la administración de ellos. A casi todas. Los llevé a la fiscalía. La fiscalía principal, ¿cómo que se llama esa fiscalía? Fiscalía General, ¿eh? La Fiscalía General de Venezuela. El fiscal general de la República no me respondió las cartas que yo le mandé. Le mandé carta a la Contraloría al Contralor de la República. Él sí me mandó respuesta. Y la respuesta fue una respuesta ambigua, que tuvo otra contrarrespuesta de mi parte. La respuesta era que eso era un centro privado
y que él no se podía meter en eso, que era privado. Y yo le dije, un momento, le respondí yo, por escrito, un momento, la República tiene pertenencia aquí y yo soy también presidente de los bienes que la República tiene aquí, de las propiedades que la República tiene aquí. A esa no me la contestó. Yo era peleador, todavía era joven, hace 20, 30 años. Ahorita también soy peleador. Y ahora voy a pelear con el mayor imperio del mundo. A eso vine a la conferencia. A eso vine a la conferencia. Pero me tocó en suerte venirme en ese carro y peleé con el chofer. Me vine porque tenía que venirme. Pero peleé viniéndome. Y cuando me dijo que él era, cuando yo me estaba bajando, yo le dije, yo soy oriental. ¿Y tú de dónde eres? Entonces, él me dijo que era occidental y me dijo el estado de donde era. Y yo le dije, yo he oído decir que de ese estado para allá todo el mundo es extranjero. Esa fue mi respuesta. Bueno, no fue tan literal así, fue con medida. Fue con medida. Entonces, él me preguntó, ¿cómo se llama usted? Y yo le dije, ¿cómo se llama tú? Él me dijo el nombre, y yo dije, ese apellido sí es de Mérida. Yo lo conozco. Pero yo soy de oriental. Y el apellido mío es oriental. Entonces, bueno, esta muchacha escribió: en lo que respecta a mi formación profesional como personal, la experiencia aquí obtenida ha sido excelente. La considero como una especie de posgrado, sin pecar de exagerada. Pienso que lo aprendido durante el año que duraron las pasantías me será de mucha más utilidad que los 7 años que duró mi carrera universitaria, 2 años en la Católica y 5 años en la Central. Lo estoy repitiendo porque da la casualidad que ella fue, de todas las que hablé la semana pasada, estuvo en las 2 mejores universidades del país. Sin que me quepa nada decirlo. Ella me mandó esa comunicación impresión personal sobre la pasantía realizada en el servicio de psiquiatría del Hospital Los Magallanes de Catia. La carta, el pedacito de carta que le leí, la semana pasada la leí toda. Y la última parte dice, enseñándole a los pacientes, sin caer en la lástima. Aquí dice, creer firmemente en el poder y la fuerza del ser humano, cualquiera que sea su condición, para curarse y controlar sus reacciones emocionales por sus propios medios, utilizando muy poco o casi ninguna medicación. Yo me he caracterizado por usar muy poco y a veces ninguna medicación. E instalé el modelo psicoterapéutico, técnicas activas de reactivación consciente. Así lo llamé. Y se lo mandé al presidente de la República. Anexo de comunicación del Servicio de Psiquiatría, técnicas activas de reactivación consciente. ¿Se está leyendo?
Fundamento al modelo psicoterapéutico del Hospital General del Oeste, Dr. José Gregorio Hernández, Los Magallanes de Catia, Caracas. Aquí dice la fecha que lo mandé, 25 de julio del 2001. Esta carta que yo le mandé al presidente de la República, tengo la seguridad 100% que no le llegó a él. 100%. Porque si le hubiera llegado a él, otras cosas hubieran cambiado. En el expediente que le mandé a él, ciudadano presidente constitucional de la República de Venezuela, comandante Hugo Rafael Chávez Frías, su despacho, Palacio Miraflores, Caracas. Esa se la entregué a un militar altísimo. Parecía salir del cuento de Gulliver. Gigante. Después yo vi a alguien que se preciaba de ser gigante, y yo decía, ese como fue el tipo que yo le entregué. Porque cuando yo le iba a entregar esto al comandante Chávez, él me dijo, entrégueselo a él. Y yo era jefe de servicio de psiquiatría del Hospital de los Magallanes, y le entregué a él. Eso no llegó al presidente. Tengo la seguridad 100%. Si hubiera llegado, como lo decían, incluso una directora de un hospital psiquiátrico del país, no lo voy a leer todos, solamente este pedacito. Es para mí motivo de satisfacción el estar realizando pasantías por este servicio como enfermera profesional integrante del curso postbásico de administración de los servicios de enfermería, ya que en él he obtenido la experiencia y los conocimientos psiquiátricos necesarios para el desempeño de mis funciones como enfermera jefe del hospital psiquiátrico donde trabajo. Era un hospital de Falcón, si mal no recuerdo. Ella terminó diciendo, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a usted y a su equipo de trabajo por los conocimientos y la gran colaboración que me ha brindado durante mi estancia como pasante en este servicio. Atentamente, aquí aparece el nombre de ella, se lee, y su firma. Es importante el que le diga eso, porque de una manera parecida me habló una profesional de la psicología. No la voy a leer todo, ya lo dije en la conferencia pasada, pero veo aquí muchas caras nuevas. Y como esta conferencia de hoy era para pelear con los tatarabuelos, bueno, tengo que por lo menos justificar por qué me atrevo a hacerlo. Yo formé un servicio de psiquiatría que no hay otro en el mundo, con un modelo psicoterapéutico que no hay otro en el mundo. Y no me atreví a hablarlo tan claramente, sino después que los rusos hablaron de su descubrimiento, cómo bajar la frecuencia resolvía conflictos emocionales, y bajaban la frecuencia con la oración, con la oración. Y yo estoy bajando la frecuencia
con oración y sin oración desde el 1970 en mi consultorio. Desde la década del 70. Pero ya usaba esas mismas técnicas en la década del 60, cuando yo trabajaba en el hospital Maternidad Concepción Palacio. Yo me formé como ginecólogo y obstetra en la Maternidad Concepción Palacio, cuando ya pensaba que iba a dejar la carrera de medicina. Y en la década del 60, alrededor del 64, ya yo estaba usando esa técnica, atendiendo señoras. Por supuesto, lo hacía escondido. No se iba a ver científico. Por eso no lo decía en aquel tiempo. Y atendí allí, lo dije con nombre y apellido, a una señora de nombre Clarisa, que era esposo de un psicólogo de apellido Blanco. Por cierto, yo bauticé al muchachito. Entonces, también esta muchacha psicólogo clínico dice: tal como es de su conocimiento, soy licenciada en psicología y realicé mi posgrado en psiquiatría y psicología clínica en el Hospital Psiquiátrico de Caracas. ¿Se está leyendo? Y ella me decía que había aprendido lo que era la psiquiatría allá en el servicio. Dice aquí: no lo fue así. Ella habló de los beneficios que tuvo en el servicio de psiquiatría del Hospital Los Magallanes. Esta experiencia no ha tenido un efecto psicoterapéutico. No, esta experiencia ha tenido un efecto psicoterapéutico, mejorando mi nivel de funcionamiento social y emocional, sino que ha sido además una experiencia docente. En este sentido, puedo decir que ha sido con usted y su equipo de trabajo que se develó el misterio del estado mental de la locura, y conocí una estrategia psicoterapéutica de abordaje. No lo fue así en la experiencia del posgrado en el Hospital Psiquiátrico de Caracas, donde al cierre del posgrado la locura era algo así como un mundo tenebroso, oscuro e inaccesible. ¿Se está leyendo? Yo lo leí la semana pasada completo. No lo quiero hacer ahora de nuevo, pero sí quiero, porque voy a pelear, sí quiero leer el de esta doctora, también del posgrado del psiquiátrico, dice aquí abajo, no lo voy a leer todo, la vez pasada lo hice todo. Cuando comencé en el Hospital de los Magallanes, aprendí otro estilo de aproximación psicoterapéutica con el paciente. El primer día que estuve de observadora me sentí un poco confundida, puesto que al paciente se le enseñaba a tener conductas adecuadas
y éstas se reforzaban cuando se presentaban, así como se descalificaba la conducta que podríamos llamar conductas locas. Me sentí entonces en la necesidad de pedir una entrevista con el doctor Belmonte, quien me explicó detalladamente cómo funcionaba este estilo de psicoterapia. Así aprendí y sigo aprendiendo cada vez más, puesto que he visto los resultados. Pacientes muy psicóticos que en un prudencial periodo de tiempo aprenden la disciplina de un servicio con normas establecidas que son necesarias para un buen funcionamiento en un hospital general, y no permitiendo que los pacientes continúen gritando, desnudándose, descontrolándose al estilo manicomial, puesto que ellos están locos. He llegado a la siguiente conclusión: estos grupos psicoterapéuticos me han aportado una nueva experiencia, la cual no es frustrante como la primera. ¿Se está leyendo? No es frustrante como la primera, lo que me impulsa a seguir perfeccionando estas técnicas que permiten ver resultados a nivel de pacientes hospitalizados muy satisfactorios y rápidos, ya que se trabaja la resocialización, que sin lugar a dudas es una de las facetas más importantes del ser humano. Para finalizar, dice aquí, estas técnicas psicoterapéuticas las he estado utilizando en la práctica privada con resultados satisfactorios. Sin otra consideración a que referirme, me despido atentamente en nombre de la doctora. Ella habló, ella es psiquiatra del posgrado de psiquiatría del Hospital Psiquiátrico de Caracas. Por allí lo expresó. Yo se lo leí la semana pasada. Es importante entre los psicólogos de la central hay una, no les voy a leer todo, yo se la leí la semana pasada, pero quiero leer esta partecita, este párrafo. En lo que respecta a mi formación profesional como personal, la experiencia aquí obtenida ha sido excelente. La considero como una especie de posgrado, sin pecar de exagerada. Pienso que lo aprendido durante el año que duraron las pasantías me será de mucho más utilidad que los 7 años que duró mi carrera universitaria, 2 años en la Católica y 5 años en la Central. ¿Se leyó? Entonces, le estoy diciendo esto porque voy a pelear. Voy a pelear. Bueno, se me cayeron todos los papeles. No pensaba enseñar estos papeles. Pero quizás alguno de ellos debo enseñar. Por lo menos este que me pareció de entrada. No era mi intención enseñarlo, pero es obligante enseñarlo. ¿Se está leyendo? ¿Ah? Lo voy a leer para que lo oigan. Venezuela. Le estoy hablando a Venezuela. Dios te diseñó un propósito y en tu existencia hay un plan. ¿Se está leyendo?
Dios siempre te estará protegiendo, porque eres un plan de Dios para el mundo. ¿Se está leyendo? Ese es mi criterio. Y Dios peleará por ti. Ya tienes al relámpago del Catatumbo. Es nuestro, es venezolano. Irónicamente, la NASA le puso a ese relámpago un nombre distinto. Toda la vida se ha llamado relámpago del Catatumbo. Desde que yo era niño sabía que se llamaba relámpago del Catatumbo. La NASA lo llamó la capital de los relámpagos. Bueno, ¿será que no le convenía decir que era de Venezuela para decir que era de los estados del norte? No, el relámpago del Catatumbo es de Venezuela. Lo que pasa que es una situación mundial no conocida, pero hay un relámpago parecido en el oriente del continente africano, pero es más débil, mucho más débil. La fuerza, la energía eléctrica de aquel es más débil que la energía, la fuerza eléctrica de nuestro relámpago del Catatumbo. Si yo le fuera a cambiar el nombre, yo lo llamaría el relámpago del continente indígena. Si le fuera a cambiar el nombre, lo llamaría el relámpago del continente indígena. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia me enseña, dice, y Dios peleará por ti, digo yo aquí, ya tienes el relámpago del Catatumbo, y Él, Dios, como relámpago, viene del oriente al occidente, de allá, de donde está aquel relámpago, a este occidente, donde está este relámpago. ¿Se está entendiendo? Sí. El sentido de lo que quiero decirle. Venezuela. Ay, Venezuela. Yo no le iba a leer estas cosas, pero se me cayó. Y al caérseme, me veo como tentado. Sin embargo, eso está puesto en los videolibros que he hecho. Pero me siento tentado una vez más de decirlo aquí. Yo tengo una placa en mi consultorio que le saqué copia. Ya lo dije en otra conferencia anterior. ¿Se está leyendo? Leo. No solamente no me voy a ruborizar hoy, como me ruboricé en la otra oportunidad. No me atrevía, le soy honesto, a decirlo. No me atrevía. Pero hoy me estoy atreviendo. Porque hoy vine a pelear. No solamente el gran libertador Simón Bolívar, ni el venerado apóstol José Martí fueron grandes maestros al enseñarnos lo que era la libertad. También hoy, se está leyendo, existe un gran maestro y gran ser humano, doctor Luis Manuel Belmonte, quien nos está enseñando a liberarnos de nosotros mismos, que es la verdadera libertad. ¿Se está leyendo? Los alumnos, seminarios,
en el 1985 me dieron esta plata. Allá, en uno de los pueblos del oriente, del norte de América, del continente americano. Ahí me dieron esa plata. Y estaba viendo si estaba aquí, pero no está. También algo que me llenó de satisfacción, pero no está aquí. Ah, sí está. Sí está. Eso me dio un comisionario. Como sé en inglés, yo no sé, nunca he podido aprender el inglés, desafortunadamente. Comisioner Demetrio Pérez, eso está en español. Recoquiser, no sé qué cosa. Doctor Luis Manuel Belmonte, eso sí está en español. Ese for, no sé si es 4 o es por. Algo de eso debe ser. Pero dice aquí, por cuanto este prestigioso profesional, ¿se está leyendo? Este prestigioso profesional de la patria de Bolívar es uno de los más destacados valores culturales y científicos de nuestros países latinoamericanos, cuya dedicación y entrega a la enseñanza de lograr una armonía en la conducta humana nos acerca más a la obtención de la ansiada y siempre buscada felicidad. Ansiada y siempre buscada felicidad. Eso es embuste. Eso es embuste. Esa es una mentira del tamaño del mundo. Por tanto, damos la más cordial salutación al distinguido visitante. ¿Se está leyendo? Doctor Luis Manuel Belmonte, que con su dedicación y su divulgación científica contribuye a fortalecer la cultura de nuestro progresista área. Y ahí dice el nombre de la ciudad que me lo dio. Comisionado Demetrio Pérez Jr. The City of, bueno, en español dice Miami. No sé cómo se podrá decir The City of Miami. ¿Sí? Ah, lo dije bien. Davie, Florida. No sé si Davie quiere decir qué cosa es. Davie, C.O., Florida. Bueno, eso no tiene importancia. ¿Por qué decidí leerle esas cosas? Porque ese señor, esa gente, ahí falta que no la tengo, no la cargo conmigo, pero están en los videolibros que he escrito y que se han estado vendiendo. También una membresía honorífica que me dieron de llave por Francia, que ellos dicen que se le dan a los profesionales más exitosos del mundo. Y cuando me lo mandan a mí, me dicen, usted uno de ellos. Eso está dentro de las credenciales que pongo en el videolibro. Pero yo hoy no venía a decir esas credenciales. Venía a pelear por los tatarabuelos y buscando ayuda
como siempre lo he hecho, en el predicador, sacerdote jesuita, sacerdote Numa. Yo no me pierdo una misa de él. Yo no me pierdo una misa de él. Las grabo, las analizo, las aprendo. ¿Qué aprendo? La palabra de Dios que él habla. Y muchas veces hablo de él aquí en la conferencia. También hago lo mismo con el pastor Dante Heber, que es un pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal, inmensa, por allá en una de las regiones del norte. Y en la última prédica de Dante, él hablaba del estiércol para crecer. Ese es el nombre que él le puso a su prédica, estiércol para crecer. Y en esa prédica estaba hablando nada más ni nada menos que del gran Mandela, una persona de raza oscura, pero de mente brillante. Me acuerdo que por allá, cuando yo era joven, oí hablar de algunos de los políticos, buena gente, que son pocos, de aquel tiempo. Había un tal que creo que se llamaba Leo, o lo llamaban Leo, que era de piel oscura. Por eso me acordé ahorita cuando hablé de Mandela. En aquel tiempo yo me acordaba de todo eso, pero ya tengo 84 años. Ya la neurona se resiente como la de los pobres pacientes psicóticos, quiero decir locos, que le ponen electroshock. Dicen los científicos, psiquiatras, antes los dejaron de usar. En el comienzo de mis tiempos en psiquiatría, lo dejaron de usar. Ahora lo están usando de nuevo. La intención, óigame, todo lo contrario de lo que yo hago. Óiganme, la intención es que el pobre paciente psicótico olvide cosas que le han pasado. Yo me imagino que al poner el electroshock, muchas dendritas, las conexiones de neuronas y neuronas se chamuscan y pierden su funcionamiento. Y por supuesto que se les olvidan parte de su historia, parte de su vida, y lo tienen gafiado. De todos modos, eso es mejor y más suave que lo que hacían antes con los pobres pacientes psicóticos, que le quitaban parte del cerebro para que estuvieran tranquilos en el patio de su casa, porque el patio de su casa era donde mejor podían estar, amarrados y en un cuartico aparte. Eso comencé yo a decirlo la semana pasada, porque me dio indignación santa. Estoy hablando como mis hermanos cristianos. Me dio indignación santa el que había por ahí una propaganda contra el psiquiátrico de Caracas, hablando barbaridades
que para mí no era nada nuevo. El primer día de clase que yo entré a psiquiatría, en el 5º año de medicina, decidí que me salía de la escuela de medicina, porque lo que vi era lo que ellos están sacando ahorita como algo nuevo, pues ya de la culpa con falsos positivos al gobierno. Eso me pasó con el chofer, que comenzó a hablarme paja del gobierno, y la persona que venía conmigo al lado me hacía así, que me callara. Yo no me callo, ya me callé bastante. Ya me callé bastante y voy a pelear para allá. Lo que voy es a pelear a la conferencia. Venía a pelear contra las pobres tatarabuelas. Pero no las tatarabuelas de ninguno de ustedes. Adán y Eva son los tatarabuelos de todos nosotros. A ellos Dios les dio su instrucción y les dijo que no aprendiera nada de la ciencia del bien y del mal. Porque Él le había dado permisos que había puesto en su conciencia con su don de ciencia. Le había dado permiso para que pudiera vivir con esos 4 bienes espirituales que le hablé al principio. Por eso iba a arrancar la conferencia ahí. El que no sabe usar estos 4 bienes en forma de intimidad, de relación íntima con sus familia, ese es un individuo que no sabe vivir en relación honesta y confiable. No sabe vivir. Por eso yo peleé con el chofer. Por eso le dije, yo firmé la autorización para que hicieran la línea aquí. Se la firmé al presidente del Centro Simón Bolívar de aquel tiempo, con quien me la pasaba peleando. Y lo llevé a la fiscalía y el fiscal de la República no hizo nada en aquel tiempo. Creo que era un tal Escalón o no sé cómo, pero era como Escalón. Algo como Escalón, Salomón o no sé cómo era. No quiero saber el nombre de nadie. No me interesan los nombres de nadie. No quiero tener pleito con nadie. Y con esa gente peligrosa menos. Menos. No me meterme con gente peligrosa. Estaré loco. Me metí con el pobre chofer porque estaba solito y era como casi tan viejo como yo. Pero yo lo veía tan viejo como yo, pero lo veía más débil que yo. Porque yo a veces me hablo duro. A veces. Si no usamos esto de manera honesta y confiable, Señor, si tú no usas esto de manera honesta y confiable, tú no sirves. Tú no sirves. ¿Qué quiero decir que tú no sirves? Si Cristo vino a enseñarnos a servir, era Dios y nació en un pesebre. Era Dios y entró a Jerusalén montado sobre un pollino, hijo de animal de carga. No entró en un potro alado, blanco y con corona. No. Cuando nació, huyó. Dios huyó del rey Herodes. Porque Herodes lo iba a matar porque le había dicho los magos que había nacido el que iba a ser rey de Israel.
Y como él era el rey de Israel, no quería que hubiera otro rey. Iba a matar a nuestro Señor Jesucristo, siendo un bebé que nació en un pesebre. Porque no consiguió dónde poder María alumbrar su hijo. Estoy hablando de esto porque esa es la historia nuestra. Es nuestra historia. Es nuestra historia. Cuando él regresa a los 13 años, óiganme bien la edad, a los 13 años, peligro, peligro. Peligro. Sí, los padres no criaron a sus hijos con estos bienes de manera honesta y confiable, no van a dar hijos para Dios. ¿Qué quiero decirle? De manera honesta y confiable, que no van a dar hijos para Dios, porque lo vamos a criar como cría el mundo a sus hijos. Y el mundo cría a sus hijos transformando los bienes que Dios dio. El segundo de los bienes, el tiempo de vida, lo ponen de primero para ganar más dinero. Información lo ponen de segundo para ganar con la información de lo que podamos aprender más dinero. Yo tengo alumnos míos que están cobrando $20 por consulta, y hay algunos que están cobrando $25 por consulta. Así es. Yo no llego ni a $1,000. No sé cuánto es porque no conozco la paridad del dólar. No la conozco porque es un robo. Y yo no me dejo robar, ni robo a nadie. Se lo dije al pobre señor ese que me traía. Y él me estaba hablando de esto y lo costoso que era esto, y me comenzó a hablar mal del gobierno. Ahí me la enfrenté. Ahí me la enfrenté. Me acuerdo de una alumna mía, bueno, no es alumna, una hija mía, que es como alumna, que en una consulta yo comencé a hablarle, y me dije, yo no quiero hablar de política, doctor. Y yo le digo, yo estoy hablando de política, te estoy hablando de Dios, y no tienes otra forma de curarte. Y por amor a ella, yo tengo en mi consultorio un papel que dice: todas las consultas pueden ser grabadas con fines terapéuticos. El que no quiera entrar, que no entre. Pero mi consulta tiene la intención de ayudar, no solamente al que va, sino a los que no van. Y yo la puedo publicar por internet como publicaba. Las entrevistas que me hacían por radio, cuando yo tenía el programa de radio, que llegó a tener el primer lugar de sintonía en emisoras AM de Caracas, el primer lugar de sintonía a nivel de Caracas, a nivel de Caracas, y fue el primer lugar de sintonía hasta que llegó el aló presidente. El aló presidente lo bajó para el segundo lugar. Es que era muy bueno. Yo anoche estaba oyendo un aló presidente del 2003,
con absoluta vigencia actual. No lo pude grabar, porque yo lo grabo toditos, pero no lo pude grabar. Tenía mi cámara llena. Y muchos sueños. Entonces, no lo grabé. Y después esta mañana decía, me daba una cabeza, ¿cómo no lo grabé? Porque tenía una absoluta vigencia actual. Y yo lo hubiera cogido para pelear. Yo me acuerdo, hablando de Dantico, yo lo quiero mucho a él, lo llamo Dantico, él no sabe que yo lo quiero tanto. Lo recomiendo plenamente. Tiene muy buenas prédicas, la mayoría de ellas, muy buenas. Yo le hablé de una prédica de él, del 2004. Yo equivocadamente dije en otra conferencia que era del 1984. No, del 2004. En esa prédica de él, del 2004, él hablaba de la primera carta de Reyes. Y a mí me pareció imposible de que eso fuera verdad. Hablaba del rey David. Cuando el rey David estaba siendo perseguido por el rey de Israel para matarlo, el rey Saúl. Y Saúl andaba persiguiendo a David y David se fue huyendo para que no lo matara. Y llegó solo a los sacerdotes de aquel tiempo. Él habló de la primera carta de Reyes, primera de Reyes. Y los sacerdotes se sorprenden y le dicen, ¿por qué vienes? ¿Qué hace así? Y desarmado. Él le dijo, tengo hambre y vine a buscar comida. Para mí y para mis hombres, están allá afuera en una cueva. Y los sacerdotes le dicen que no tienen sino el pan de la propiciación, que solamente era dado, que podían comerlo los sacerdotes, nada más. Y le dieron. Era nada menos ni nada más que David. Y entonces, y andas desarmado. Entonces él le dice, es que salí de carrera en una misión muy especial que me mandó el rey. El rey Saúl todavía era rey. Por ahora. No se vayan, que yo no voy a hablar más de política. Entonces, todavía era rey. Por ahora. Entonces, David le dice, ¿y no tienes un arma por ahí? Eso está dicho en la prédica del Antiguo. Yo lo quiero mucho. Entonces, los sacerdotes le dicen, bueno, tenemos solamente el arma que tú le arrebataste a Goliat. Y David le dice, esa es la buena. Y en la prédica, mi amado, lo amo mucho, lo recomiendo y lo sigo recomendando. La prédica última que dio Esterco para crecer, excelente. Los invito a que lo oigan. Excelente. Él dice, interpreta en su prédica del 84.
que David le dice, esa es la buena. Y entonces él en su prédica habla de esa arma tan buena que decía, que servía para dominar al mundo. ¿Por qué no vamos a tener nosotros cadena de radio, nosotros los cristianos, como la que tienen los que fabrican falsos positivos y falsos negativos? ¿Por qué no podemos tener como ellos que están allá y hacen esto y dicen esto y lo otro? Y yo dije, no, no y no. Eso no es lo que yo he aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo aprendí de la palabra de Dios escrita es que la única arma que podemos usar nosotros, los cristianos, para en contra del mundo es el amor ágape de Dios. No hay otra arma que podamos usar. El amor ágape que invita a paz, que invita a platicar. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a conversar. No se vayan, yo no voy a seguir hablando de política. Vamos a conversar. Todavía no he comenzado. Todavía no he comenzado. Estoy viendo la hora para comenzar a buena hora. Entonces, el amigo Dante, cuando yo lo oigo, yo busqué la primera carta de Rey y vi, y yo interpreto, esa es la buena para cortarle la cabeza a Goliat, porque él destruyó a Goliat, lo tumbó con el poder de Dios y 2 piedritas en una onda. Le mandó las piedritas, ¡pam!, se lo pegó en la frente y cayó Goliat. Acabado. Y él usó su arma, su espada, para cortarle la cabeza a Goliat y enseñársela a los fariseos. Fariseos no me acuerdo ni cómo se llamaba el pueblo de Goliat. A ellos le enseñó la cabeza y los tipos vieron la cabeza de Goliat en la mano de David y salieron corriendo. Era la buena para cortarle la cabeza a Goliat, no para luchar contra el mundo. Si Dios hubiera querido luchar contra el mundo, Él acaba con ¿cómo se llama? El rey de Israel, Herodes. Él acaba con Herodes cuando persiguió a los inocentes y mató a todos los niños por debajo de 2 años. Él le hubiera mandado la plaga con que murió Herodes, ya siendo él adulto de 30 y pico de años, y ya Herodes le había cortado la cabeza a Juan el Bautista, su primo hermano de él. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Nosotros no tenemos que pelear. Dios nos manda a perdonar. Dios nos manda a amar. Yo estaba leyendo en el discipulado que estoy dando desde 1994 de gratis en la clínica. Yo le decía que daba conferencia semanalmente de 1974. Desde el 1994 comencé a dar el discipulado cristiano con la intención que la gente fuera a la clínica. Para cambiar las emociones que aprendimos en el mundo, que nos enseñaron desde que nacimos. Desde que nacimos, quiere decir
desde que estábamos recién paridos. ¿Quién nos las enseñó? Para no pelear con la mamadita, la tatarabuela. Las tatarabuelas. Sin embargo, yo viendo aquí entre ustedes una paciente que yo vi en estos días pasados, que le dije, no encuentro cómo hacer para hacerte una familia a ti. No encuentro cómo hacer para hacerte una familia. No es justo que tú no tengas una familia sana. No puede ser. Tienes un buen marido. Él tiene otra mujer. ¿Y? Tú tienes 2 hijos de él. Y tú tienes que defender a la familia de tus hijos. Me acuerdo de la primera persona que llamó a la radio. La primera respuesta que yo di en la radio fue una señora cristiana que el marido tenía 7 años que la había abandonado y que ella le estaba pidiendo a Dios que le devolviera a su marido, que le devolviera a su marido. Y el marido tenía una mujer. Y la mujer acababa de parir un muchachito. Y la mujer, cristianita de esas cristianitas gafas, que las hay, que no son tan cristianitas, son fariseítas. Son fariseítas. Bastante que yo peleaba con cristianitos fariseitos en la clínica. Y ella, como el marido ya tenía una mujer embarazada, ella se le ocurrió que había estado mandando a freír mono a todo el mundo, porque ella era una mujer casada y estaba esperando que Dios le devolviera a su marido, porque ella le pedía a Dios todos los días eso. Entonces llegó un tipo y ella, con falta de fe en Dios, le dice al tipo, bueno, está bien, te voy a aceptar. Yo me imagino que ella pensó, para quedarme sola, como yo he escuchado a algunos pacientes míos, que no voy a quedar como esa vieja solterona. Mira, la vieja solterona es mejor que una mala mamá. ¿Qué llamo yo una mala mamá? Una mamá con hijos que terminan locos o con hijos que terminan en la cárcel. Es mejor que hace solterona. Y Dios lo dice de otro modo distinto. No como lo digo yo, que soy un peleador. No, Dios dice que el que tenga o el que haga algo a una de sus criaturas, más le vale amarrarse una piedra de molino en el cuello y lanzarse en el fondo del mar. Más le vale. Quiere decir morirse. Pero no se meta con una criatura de Dios, porque te va a pasar la de San Quintín. Yo siempre le he dicho a ustedes cuando le hablo de San Quintín que esa es la cárcel más famosa que había en los Estados Unidos. Era tan famosa, tan buena, que el pueblo de Estados Unidos, que no tiene nada de bueno, la cerró por mala. ¿Cómo sería la cárcel?
¿Cómo sería esa casa? Entonces, señores, no te metas como un hijo de Dios. Pero en el mundo nos enseña, invirtiendo los valores que Dios da para formar su pueblo y valorando más la vanagloria del mundo. ¿Cuáles son las vanaglorias del mundo? El mundo ha usado la sexualidad para maldecir a los hijos de Dios. Señores, en el primer libro de la Biblia aparece que Dios le dijo a Adán que no aprendiera del fruto, que no comiera del fruto del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Eso ha estado pasando por debajo de la mesa desde Adán para acá. Y cuando Dios llega a buscar a Adán como todos los días, no lo encuentra como todos los días que salía a buscarlo. Cuando Dios llegaba, Adán salía a buscar a Dios, pero era hijo de él, era hijo de Dios y todavía aparece en la Biblia como hijo de Dios. Vean la genealogía de José y se van a dar cuenta que llega hasta Adán, y cuando llega a Adán dice Adán, hijo de Dios. Lo dice la Biblia. Y yo decía que Dios lo había perdonado porque Dios lo vistió con piel de animal, y para vestirlo con piel de animal sacrificó a un animal, y esa era la forma para que el animalito pagara la culpa del pecador. Pero Dios perdona el pecado, pero no quita consecuencias. No quita consecuencias. Y todavía nosotros, los tataranietos de Adán, estamos pagando el pato. Todavía nosotros, los tataranietos de Adán, estamos pagando el plato, porque no hemos hecho lo que Dios manda. A nosotros, los de este tiempo, Dios nos dice, desde Cristo para acá, no te unas en yugo desiguales. No te unas en yugo desiguales. Te uniste en yugo desigual, vas a pasar la de San Quintín, la cárcel que cerraron en los Estados Unidos. Vas a pasar la de San Quintín. No te unas en yugo desiguales. Pero si te uniste, no le abandones, porque el otro puede recibir bendición a través de ti. Y tus hijos, si eres de Dios, oigan lo que dije, haciendo énfasis. Y tus hijos, si eres de Dios, y tus hijos, si eres de Dios, van a recibir bendiciones. Porque si tú eres de Dios, tú vas a enseñar el amor ágape de Dios, el amor de misericordia, de perdón, de benignidad, de piedad. Y yo lo decía leyendo el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, le estaba diciendo en el discipulado, en los 3 últimos discipulados, le estaba hablando cómo esas bienaventuranzas y los ayes, a mi forma de verlo, están diseñados para el matrimonio, para los matrimonios. En el capítulo 6 de Lucas, a partir del versículo 20, y a partir del versículo 27,
a partir del 20 están la bienaventuranza y los ayes, que es lo que debe caracterizar a una pareja cristiana. Nos gusta la bienaventuranza, pero dice aquí: ay de vosotros ricos, en el versículo 24, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendrán hambre. Ay de vosotros los que ahora ríen, porque lamentarán y llorarán. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres. Se refiere a los israelitas con los falsos profetas. Cuando estoy hablando de estos ayes, es porque quiero significar que lo que una pareja tiene no es de ella, es de los dos. Ya no son dos, sino uno. Y por eso una pareja tiene que ser honesta y confiable con su pareja. No puede mentirle nunca, sabiendo que no importa lo que haya hecho, perdónalo. Esa señora que me llamó, primera persona que me llamó a la radio, cuando me plantea que tiene un problemón porque el individuo a quien le dijo sí, la dejó con un muchachito en la barriga. Después de 7 años diciéndole no a todo el mundo. Y resulta que cuando ella se da cuenta que está embarazada, porque el médico se lo dice, llega el esposo. Llega el esposo a pedirle que lo perdone. Ella se pone a llorar y le cuenta el cuento. Él le dice: no importa, yo asumo la paternidad del muchachito. Ese es un hombre de Dios. No importa, yo asumo la paternidad. Yo soy el padre. Eso tiene que hacerlo un cristiano. No importa lo que haya pasado, yo tengo que perdonarte. Y si no lo perdono, ¿cómo le voy a pedir a Dios que me perdone? Pero espérate, perdonar no es que yo te perdono, pero como tú hiciste esto, yo también voy a hacerlo. No. No, Señor, tú no puedes hacer lo que hizo el otro, porque tu papá hizo esto, porque tu mamá hizo esto, tú vas a hacer lo mismo, vas para el infierno. Perdonar es perdonar.